Se salía de la vaina, quería hablar. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, buenas noches. Hola, José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Te decía, deja el vino y toma la bandina que bajó. Claro. ¿Vos estás más flaco? Voy en ese camino, pero no voy todavía. ¿Estás haciendo no dieta, José Luis? ¿Estás más delgado? Hablando Sí, de Me descolocó Laura Di Marco. ¿Por la inflación estás afectando? No sé, pero está más estaba delgado. gordo como un pavo hace un año y volví a alguna normalidad. ¿Te sienta bien el triunfo electoral? O a menos que te estés ajustando por la inflación. Damián. No, los que bajaron fueron snack 6,9%, puré 2,9%, enlatado de pescado 2,7%, crema de leche 1,4% y lavandina 0,7%. ¿Cuánto proyectó el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central de la República Argentina? Inflación para este 2022 casi 55%, 54,8%, subió casi 2,7% la expectativa de inflación para este año, al menos en los datos que se dieron a conocer en el día de hoy. Preocupante dónde estamos y lo que se viene. Bueno, nosotros vamos a preguntarle a José Luis Espert cómo hacemos para este barrilete que es la inflación, traerlo a la tierra, por empezar. ¿Te miro ahí o ustedes? Mira donde quieras, no hay problema. Pero podés empezar por nosotros. A ver, arranquemos primero por los números que trajo recién Damián. 4% en los primeros 2 meses. Anualizás esos números, estás en 60%, sin ajuste de tarifas, sin devaluación. Claro, esto es un punto importante lo que con controles de precios. O sea, la inflación de este año, yo te diría 60% de piso y no me extrañaría que llegamos al 100%. Vos sabés que a mí Willy Cohen me enseñó que la inflación reprimida, como acaba de decir José Luis Espert, es como un pebete. Vos lo apretás y baja, pero cuando sube, sube más que el nivel original que tenía. Y es yo no lo descartaría. Es posible que pase por eso yo creo que para ser responsables y no la payasada que ha hecho hasta ahora el ministro Guzmán, cada vez que tuvo que hablar del acuerdo con el fondo, yo le pido al gobierno encarecidamente, al presidente... Al gobierno le hablas ahí, ¿ves? Ahí, al presidente le pido, sí. Señor presidente, por favor, convoque a extraordinaria ya para tratar el acuerdo con el Fondo Monetario, porque así como lo ha tratado hasta ahora el ministro Guzmán, es una falta de respeto y Argentina este año tiene que pagar cerca de 20.000 millones de dólares al fondo que no los tiene. ¿Por qué es una falta de respeto para vos? Porque no ha presentado un solo número, vive hablando que tiene una discrepancia fundamental con el fondo en el sendero de ajuste fiscal y no dice cuál es la diferencia. No dice ni cuál es el sendero del gobierno, ni dice cuál es el sendero del fondo. A ver, un acuerdo con el fondo son números, no es zaraza como le gusta a Guzmán. Entonces acá hay que discutir en el Congreso, como corresponde de acuerdo con la Constitución, artículo 75, donde están las atribuciones del Congreso, hay que discutir en el Congreso el acuerdo con el fondo, pero no por esa ley que sacaron el año pasado, creo, sino porque los incisos 4 y 7 lo marcan de la Constitución. Es un mandato constitucional que la deuda se discuta en el Congreso y convoque a extraordinarias, repito, porque estamos en una situación muy delicada y lo veo muy, muy responsable el ministro Guzmán en esto. José Luis, ¿cómo...? Bueno, cuánta gente que tengo acá. Laura. Arrancamos con Laura, seguimos con Damián y yo también levanto la mano. Yo también quiero preguntar. No, quería preguntarte la pata política, ¿no? Hoy hablábamos más temprano en el programa, Alberto Fernández asumiendo la presidencia de la CELAC, que es un foro prochavista, el canciller de Cuba hablando de una deuda ilegítima que había heredado Alberto Fernández. ¿Cómo pega eso en plena negociación del acuerdo con el fondo? No, bueno, eso es lo que le está diciendo, que el escenario de un default con el Fondo Monetario ya no tiene una probabilidad cero. Vos me decías hace un año, ¿Argentina puede defaultear al fondo? Mirá, le digo, ¿cómo es prenderte fuego globonzo? Creo que no. Ahora, hoy la probabilidad de un acuerdo de un default con el Fondo Monetario... ¿Por esto? No, por todo. Sí, cuando un ministro de Economía... a ver, en marzo vencen cerca de 3.000 millones de dólares. O sea, de marzo, si en enero no hay sesiones y arrancan en febrero, estamos a 40 días de tener que pagarle al fondo o no pagarle al fondo. Es una posibilidad. Damián. Quiero el manual de José Luis Espert de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te tenés que sentar vos a negociar con el fondo. Sí. ¿Qué le planteás? ¿Déficit fiscal? ¿Inflación? ¿Tipo de cambio? ¿Cómo lo corregís? ¿Qué tiempo? Primero, a ver, el acuerdo con el fondo quedaría adentro de lo que sería el programa de gobierno de Avanza Libertad, el espacio político nuestro, ¿no? ¿Y cómo sería en términos para que el televidente lo entienda? Es
Si yo te bajo a los productos crediticios del fondo el programa de Avanza Libertad, es un acuerdo de facilidades extendidas. Es un acuerdo a largo plazo 10 años. con grandes reformas estructurales del mercado laboral, del Estado, de rebaja impositiva, de apertura de Argentina al comercio. Eso no se va a dar. Bueno, también, vos me decís cuál Eso no sería se el va a dar. programa, es Pero ese. el ¿Cómo fondo tampoco lográs lo que los pide, ¿eh? sindicalistas, por ejemplo, los que se reunieron con Está bien, pero esperá, Guzmán, yo le acepten respondo eso? la pregunta. Pero para Claro. José Luis, el fondo no lo pide eso tampoco, ¿eh? No, un acuerdo de facilidades extendida te lo va a pedir. ¿Sí? Federico. Viniendo un poquito a lo doméstico, José Luis, ayer estuvo Javier Milei acá y él, por ejemplo, renunció a su dieta o la va a rifar, a sortear. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? ¿Vos vas a sortear tu dieta No, o no? no. Bien. Bueno, No, yo Si la por mi sorteás, trabajo- avisás y nos inscribimos todos. Claro. ¿Cómo? Si la sorteás, avisás. No, a ver, yo respeto, como buen liberal, respeto las decisiones de todo el mundo en todo sentido, por tanto respeto la decisión de mi ley, pero no, yo por mi trabajo cobro y voy a cobrar por mi trabajo. Tal cual lo marca, dicho sea de paso, la Constitución, artículo 74, donde dice que los diputados y senadores recibirán por sus servicios un pago con cargo a los gastos del Tesoro Nacional. Y la inteligencia de los constituyentes del 53, porque esto viene desde 1853, cuando escriben el artículo 74, fue justamente tratar de, ¿cómo te diría?, blindar a los diputados o senadores de la corrupción, ¿no? O sea, que reciban un pago de las arcas del Tesoro Nacional, en definitiva, de los contribuyentes. Pero Yo, por vos ejemplo, te corromperías si no cobraras una dieta, por ¿Cómo? ejemplo? ¿Te corromperías si no No, cobraras una dieta? no, pero te quiero decir pero que la quizás- inteligencia de los constitucionales del 53 fue esa. Bueno, piensan mal, en principio. Bueno, No, era la ¿cómo? idea. No, pero Claro. si Era un la idea. diputado y un senador no cobra por su trabajo, Claro. Claro. hay que sospechar cómo vive esta persona. No, Entonces, lógico, la lógico. inteligencia Parte de del constituyente fue esa. No te sentís parte de la casta por cobrar. No, para nada, para nada. Yo siempre cobré por el trabajo que Además, hice. a ver, Yo no, Milei- a ver, Avanza Libertad no se está tomando vacaciones porque está trabajando en muchos proyectos de leyes. Yo estoy pidiendo ya al gobierno que convoque a extraordinarias para discutir el acuerdo con el fondo. Estamos trabajando durísimo. ¿Por qué no cobrar por Entiendo el que trabajo? eso podría ocurrir en febrero. Un comentario con respecto a lo de Milei. Obviamente que Milei puede donar su dieta, hacer lo que quiera, pero tampoco está mal que la gente que trabaja cobre un sueldo, ¿no? Para nada. El tema es que tiene que trabajar correctamente y quizás ahí hay un pequeño o gran, en realidad, déficit de algunos políticos.